¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén bien, a resguardo. Bienvenidos a nueva clase teórica virtual. Vamos a tratar de abordar aquí algunos temas para avanzar en todo el siglo XVI, en vista de lo que ustedes vienen leyendo. Respecto de esos trabajos, esos textos que ustedes han leído, no vamos a trabajarlos en profundidad a través de un práctico. Sí vamos a usar uno de ellos o una parte de Ribot, sobre todo el capítulo 6, que tiene que ver con los descubrimientos geográficos, para algunas cuestiones que ustedes van a tener que puntualizar, pero que las van a tener en gran medida explicadas en esta clase, o bueno, esa es la idea, espero que sea lo suficientemente claro. Eh, Vamos a abordar en este caso, en esta clase, al menos tres tópicos, tres temas que son claves para entender el siglo XVI. Después de desarrollados estos temas, no hay muchísimos más para hablar. Ya el cuadro general de la situación de de este siglo europeo, las tienen en esta lectura que han realizado o que deberían realizar de los capítulos de Ribot que les di oportunamente. Eh, Vamos a abordar entonces tres temas fundamentales. Ustedes han leído también, en base a a los trabajos que han enviado, la cuestión de las notas características de esta entrada a la modernidad. Ahí vamos a hacer algunas aclaraciones para relativizar algunos conceptos. Fíjense que el autor habla mucho de la burguesía, ya como un sector social bien diferenciado. Ahí tengan cuidado, siempre tener en cuenta que la burguesía como clase social, como sector de la sociedad, se desarrolla lentamente. Sí es cierto que ya a partir de fines del siglo XV tenemos algún sector, pero ahí tenemos que hacer una definición casi etimológica, una diferenciación etimológica. Cuando hablamos de burguesía, para la época pre-revolución industrial, hablamos más bien de aquellas personas que vivían en esos sectores que habían surgido en la Edad Media, alrededor de las ciudades, los burgos, de allí su nombre, eh, y que además están concentrados sobre todo en el sector mercantil. ¿Por qué es importante esta diferenciación? Porque en la época post-revolución industrial, y muy avanzada ya, vamos a encontrar a la burguesía como una clase bien definida, un sector social bien definido, con una diversidad de pertenencias económicas, una diversidad de actividades económicas. Los vamos a tener vinculados al comercio, sí, pero también los vamos a tener vinculados a la industria, a las empresas que se van a empezar a desarrollar cada vez con mayor fuerza, son aquellos que tienen el capital. Bueno, eso lo vamos a ver mucho más adelante, ¿no? Pero bueno, primero establecer esa diferenciación. Después vamos a relativizar acá un poquito el concepto de estados, que también el autor aborda. Después en otras cuestiones sí, pero tengan en cuenta siempre que ese texto que ustedes leyeron es introductorio, no significa que toda la modernidad y toda la edad contemporánea están signados por esos atributos que el autor le da, sino que son una generalidad. ¿En qué sentido? Bueno, se habla de la ilustración, del pensamiento científico, del renacimiento. Esos son desarrollos que va a ir teniendo el mundo de la cultura, del pensamiento, de la política a lo largo de estos siglos, y no están marcados necesariamente por todo. Algunos procesos van a tener más influencia de estos procesos anteriores que otros. Por ejemplo, la ilustración es clave para entender la Revolución Francesa. Sobre ese tema, sobre ilustración, sobre el Renacimiento, vamos a tener una clase particular. Pero es importante realizar estas aclaraciones para tener en cuenta cómo tenemos que relativizar y tomar esos conceptos. En términos generales, ¿qué es la modernidad? La modernidad se le ha dado, la edad moderna es el nombre que se le da al periodo de tiempo
Tengan en cuenta aquello del cuadripartismo, de que siempre estamos mirando la Europa occidental, ¿no? Pero nos sirve en este caso. Es el mundo europeo que media aproximadamente entre el siglo XV y fines del siglo XVIII, casi siglo XIX. El proceso revolucionario francés es el que marca un poco el fin de esa edad histórica. Está marcado por distintas cuestiones, algunas de las cuales vamos a tratar de esbozar acá. ¿Cuál es el evento o los eventos que normalmente se toman para considerar el cambio de época? Bueno, tenemos dos, en este caso, y ambos situados en el siglo XV con unos 30 años, 40 años de diferencia. Pueden tomar la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿sí? La caída de Bizancio a mano de los otomanos en 1453, o también se toma en 1492 la aparición de América para los europeos, o, en términos de los europeos, el descubrimiento de América. Este concepto lo vamos a cuestionar nosotros como americanos, como miembros de esta tradición historiográfica, en el sentido de que América no fue descubierta, existía previamente. Ahora, desde la óptica europea, sí. El conocimiento que ellos tenían del mundo abarcaba hasta China, desde Europa hasta China. Ello implicó que la aparición de una porción de tierra excesivamente grande y desconocida para ellos, bien puede ser catalogado desde la visión europea como un descubrimiento. Sabemos nosotros que no, pero bueno, aquí en este caso sí podemos hablar de que los europeos descubrieron, no es que América fue descubierta, sino que los europeos descubrieron América. Y este es uno de los temas que vamos a abordar, tal vez más brevemente porque lo van a desarrollar con toda profundidad en Americana. Y acá lo vamos a ver en tanto influye, tiene que ver con la historia europea del de los siglos XV, XVI, XVII y demás. Vamos a pensar en los términos que lo plantea Ribot, que ya había sido planteado previamente por Eliot, en esta cuestión de medios y motivaciones, ¿sí? Porque esto nos podría llevar a preguntarnos, bueno, ¿por qué no antes? ¿Por qué América apareció a los ojos de los europeos en este momento y no antes? ¿Qué fue lo que llevó a que se aventuraran a lo que parecía una empresa imposible? Navegar con a tanta distancia. Y acá podemos tener en cuenta estos dos aspectos que desarrolla el autor y que ustedes, esta es la única parte que van a tocar de estos textos para el trabajo práctico, que son los medios y las motivaciones. En cuanto a los medios, se refiere el autor particularmente a los medios técnicos, es decir, el desarrollo de cierta tecnología, sobre todo en materia naval, que en algunos casos fueron invenciones, en otros casos fue la acumulación, inventos, invenciones e innovaciones. Tenemos que son dos conceptos distintos, que también los vamos a ver en particularidad en la Revolución Industrial, pero que hacen referencia a dos procesos de desarrollo distintos. En algunos casos, como, es decir, en los inventos, particularmente, por ejemplo, el astrolabio, que permitía determinar la distancia con respecto a las estrellas y desde ahí marcar una especie de mapa. Eso, por ejemplo, es un invento, es un desarrollo bastante particular. Después tenemos, por ejemplo, el desarrollo de las carabelas, el uso de la vela latina, la combinación de velas. Bueno, la brújula también es un invento. Lo que se llama como mapas Mercator, que ahí lo desarrollo, son todas innovaciones, es decir, sobre algo que ya existía se le van imprimiendo novedades, en este caso técnicas o tecnológicas, y ello hace un desarrollo mayor. Por ejemplo, los mapas Mercator. ¿Qué son los mapas Mercator? Eran los mapas que utilizaban los mercaderes
durante el siglo, a partir del siglo XI-XII, que es cuando se reactiva el comercio mediterráneo y se lo vincula con el comercio del mar Báltico en el norte. Los mapas se los voy a subir con alguna guía para que ustedes vayan pudiendo ubicarse. Eran los mapas que utilizaban para marcar las rutas dentro de Europa y en algunos casos las rutas oceánicas que rodeaban el continente y permitían conectar el Mediterráneo con el Báltico. Esos mapas fueron los que comenzaron a marcar, por ejemplo, cuando rodeando Europa, ¿sí? Empezaron a marcar la existencia de corrientes marítimas que iban hacia este mar desconocido, Mare Nostrum. A partir de allí se empezaron a identificar algunas posibilidades de rutas, que por supuesto en la mentalidad europea de ese momento, con el mundo conocido, la posibilidad, por un lado los que hoy serían terraplanistas, pero por otro lado había algunos quienes ya empezaban a conjeturar la posibilidad de redondez, de esfericidad de la Tierra, y conjeturaban que haciendo este viaje por Occidente se iba más rápido que rodeando África, como por otra parte ya había empezado a hacer Portugal desde bastante temprano en el siglo XV. Eso, por ejemplo, es... a partir de ahí, esos mapas Mercator fueron perfeccionándose y se fueron incorporando algunos elementos nuevos. Al igual que las carabelas, ¿sí? Estas barcazas previamente eran más pequeñas y adaptadas para el tráfico dentro del mar Mediterráneo o, en todo caso, para el tráfico, por ejemplo, los portugueses que empezaron a rodear África eran barcazas preparadas para estar en contacto permanente con el continente, ¿sí? Van haciendo rutas marítimas, pero en contacto con el continente. Tocan tierra y se aventuran de nuevo al agua y vuelven a tocar tierra y así consecutivamente. Al igual que otras embarcaciones de otros países que lo hacían en el semicírculo entre el mar Mediterráneo y el mar Báltico. Para una navegación más extensa, temporalmente más extensa y en millas más extensa, fue preciso hacerle algunas modificaciones a lo que ya existía. No es que se inventó de cero la carabela, sino que sobre estas barcazas previas se les agregó más capacidad, un casco más fuerte, más firme y la combinación de velas. Esto permitió que las carabelas fueran el barco ideal para realizar, y un avance tecnológico tremendo, para poder realizar viajes de mayor duración temporal. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué aventurarse a salir? Y acá tenemos una variedad infinita una variedad muy amplia de aspectos que ayudan a entender el porqué. A lo largo de la historiografía acerca de la Edad Moderna se elaboraron hipótesis acerca de, podría haber sido la cuestión religiosa, ¿sí? Ya vamos a ver que en Europa comenzaban los tumultos religiosos, entonces fue una vía de escape. Después también se aventuró a decir que fue puro y exclusivo desarrollo comercial. Ahora bien, dentro de esas motivaciones tenemos una fundamental y que nos ayuda a entender lo que el autor llama el protagonismo de Portugal. ¿Cuál era el principal problema que había enfrentado Europa, sobre todo en momentos de crecimiento demográfico? La cuestión del espacio, ¿sí? Y ahí un poco Ribot comparte la hipótesis de Xiaonou. Xiaonou plantea, por ejemplo, si tenemos en cuenta el desarrollo tecnológico, lo más probable hubiera sido que China,
por ejemplo, se hubiera lanzado a la conquista marítima, porque en virtud de algunas inclemencias climatológicas que afectaban esa región, el desarrollo tecnológico chino era bastante superior. Entonces ya contaban con buena tecnología como para poder realizar viajes de larga distancia, con embarcaciones resistentes. Ahora, ¿qué diferencia China en aquel momento, ¿no? ¿Qué diferenciaba a China de Europa? Y particularmente de los dos países, porque ahí también es importante resaltar esto. ¿Quiénes se lanzan a esta conquista marítima? No lo hace Francia, no lo hace Alemania, el Sacro Imperio. Los que van a protagonizar este proceso van a ser España y Portugal. ¿Qué comparten en común estos? Limitación geográfica para soportar demografía y para el desarrollo económico. Ambos nuevos estados son geográficamente más pequeños que el resto, están más limitados por eso, y particularmente sobre todo Portugal, ¿sí? Y eso es lo que va a impulsar a la necesidad de buscar nuevas rutas, de buscar nuevos espacios. Ahora bien, no se lanzaron sobre la nada, existían estas hipótesis que traía Colón, que durante algún tiempo se planteó simplemente su deseo de buscar una ruta mejor y que a partir de eso, una ruta mejor para llegar a China, quiero decir, y a partir de eso los reyes católicos le dieron los medios, pero también han surgido datos que parecen indicar que algunas embarcaciones que haciendo ese trayecto mar Mediterráneo, mar Báltico, los habría absorbido una de estas corrientes marítimas que llevaban al océano y Colón habría tenido contacto con algunos marinos sobrevivientes que habían vuelto y habían indicado que existía alguna otra tierra que no era China. Entonces esto nos da un indicio de que probablemente el dominio territorial, el afán de conquista también haya estado presente en ese momento tan temprano. Bueno, lo que todos sabemos, en 1492 España se lanza hacia esa empresa y Colón finalmente termina incorporando de a poco, sucesivamente en sus viajes, e incluso Portugal después, van a empezar a ir incorporando estos territorios. ¿Por qué es importante este dato de que ya se tenía conocimiento? Porque no es casual que casi inmediatamente después de que Colón sale, también lo hacen los portugueses, y no estaban buscando la ruta comercial, estaban buscando estos nuevos territorios que de alguna manera ya sabían que existían. Esta aparición de América a los ojos de los europeos alteró el orden, de alguna manera el orden económico. No inmediatamente, porque esto requirió todo el proceso de conquista, de resistencia, de lucha, de guerra colonial, y a partir de principios del siglo XV ya podemos hablar tanto de Portugal como de España de imperios coloniales, que se van a ir construyendo y cada vez van a ser más fuertes, por supuesto, pero esto va a alterar en alguna manera cierto equilibrio europeo, no llevando a la guerra, por supuesto, porque las guerras ya vamos a ver que van a explotar esporádicamente en otros espacios, o en todo caso las guerras que surgieron entre los estados europeos no estuvo signada por el dominio de estos nuevos territorios, sino por el dominio de algunos territorios ya existentes como el del norte de Italia. Ahora bien, los descubrimientos geográficos implicaron además un desarrollo tecnológico cada vez más importante, porque había que empezar a mantener, ahora que estos estados europeos reclamaban el dominio sobre estos nuevos territorios, mantener canales de comunicación permanente, y esto obligó a que se desarrollara en ese sentido la tecnología. Además, de a poco, esto tampoco fue inmediato, pero de a poco, esto implicó la incorporación de
nuevos productos a la dieta europea que sirvieron para el fortalecimiento del sistema inmunológico, productos provenientes de América, y particularmente va a significar sobre todo para España, y en un momento muy particular para Portugal también, la incorporación de metales preciosos para particularmente la plata. Sabemos que el oro en realidad era más escaso de lo que se pretendía, de lo que se pensaba, y de lo que se pretendía también. Y entonces esto significó el flujo de plata no solo para de estos metales, no solo para España, sino para Europa todo. Porque España empezó a funcionar, pero esto con el desarrollo de los siglos, empezó a funcionar como una especie de cinta transportadora, ¿sí? No generó riquezas internas, sino que la plata entraba por España, desde América a España, hacia Europa. Por España pasaban nada más los metales que se repartían por el resto de Europa. Esto también es una de las cuestiones por las que España no logró forjar un imperio económico excesivamente duradero. Ahora bien, vamos al segundo aspecto también íntimamente relacionado a esto, que no lo vamos a desarrollar demasiado acá, sino que ustedes lo van a trabajar mejor con uno de los textos, pero que es con el surgimiento de lo que en muchos casos en la historiografía clásica se consideró el surgimiento de los estados modernos. La idea del surgimiento o aparición de estados modernos en el siglo XV, o principios del siglo XV, es un poco extraña, digo ese concepto, porque ¿qué implicaría el surgimiento o la aparición de los estados modernos en el siglo XV? Que de golpe se desarrollaron todos los elementos que permiten estar ante la existencia de entidades suprapersonales, digamos. Además, estos autores más clásicos, como Tenenti, es capaz el mayor exponente, han planteado una serie de 4 o 5 elementos que nos permiten vislumbrar la existencia de estados modernos. Algo de eso hay, pero eso no implica que en el siglo XV tengamos estados consolidados, y mucho menos este concepto de estado moderno. ¿Qué es un estado moderno en todo caso? ¿Por qué definirlo como estado moderno? ¿Es más moderno que los estados desarrollados en el siglo XIX? ¿Qué tiene de diferente con lo que ya venía sucediendo? Bien, como para dar una respuesta así muy sencilla, que después ustedes van a complejizar un poco, esto es producto de un proceso de evolución. Como ya lo vimos en la Historia Mundial II, vimos que a partir del siglo XI sobre todo, en virtud de la estructuración de los lazos de vasallaje, de las relaciones de vasallaje que el feudalismo va a ir desarrollando, hay un proceso evolutivo, lo que habíamos hablado en algún momento, que comienzan como monarquías feudales, luego se convierten en monarquías territoriales para terminar siendo monarquías nacionales. ¿Qué es lo que empieza a suceder en este momento? ¿Cuáles son los elementos que los autores clásicos por ahí ven como ya definitorios de los estados modernos y que, si bien nosotros los consideramos, los relativizamos un poco? Es el desarrollo primero de fronteras. ¿Sí? Los espacios estatales, los estados nacionales, estos nuevos estados, naciones no, los nuevos estados, porque no están identificados con la nación. Y esa es una diferencia con los estados actuales. No se identifican con la nación, es decir, no se identifican con la nación francesa, española, sino que se van a identificar con la figura del monarca. Esa es una rémora de la monarquía feudal, ¿sí? Donde todos los lazos sociales culminan en la figura central, que es el rey. De allí a que también se mantenga la sociedad estamental propia del feudalismo, ¿sí? Ahí conviven
por lo tanto tan modernos no son, ¿sí? Se asientan en la estructura social de el feudalismo. Bueno, esos son mis vecinas, si es que se escuchan. Tengo un vecindario en edad de riesgo, perdón, me distraje. Eh, bueno, estos estados sí empiezan a definir medianamente algunos límites fronterizos que antes no estaban tan claros. Tampoco es que ahora van a ser fijos, pero sí empiezan a ver que, bueno, ya van a ver que empiezan a haber disputas territoriales, disputas limítrofes entre los estados. También otro de los elementos que se ha tomado, pero que ese sí es el más relativo de todos. Muchos autores, estos autores clásicos, bueno, Tenenti como les planteo, Eliot también, hablan de el desarrollo, el surgimiento de una burocracia. ¿Qué implica el desarrollo de una burocracia? La burocracia en términos generales es un personal especializado en una tarea que tiene que ver con el desarrollo del Estado o con el sostén del Estado. ¿Sí? Es todo un aparato de personas que trabajan para y por el Estado, y eso definiría como una especie de grupo social. Bien, esto es lo más difícil de encontrar. Uno de los aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta de lo primero que leyeron de Ribot es lo que él plantea como el proceso de cortesanización de la nobleza. ¿Qué es esto? Esto implica que no existe un sector de funcionariado diferenciado de el resto de la sociedad, sino que los que hasta ese momento eran nobles dedicados a la clásica tarea de luchar, ahora van a empezar a formar parte de las cortes reales. Esto sí es un signo de los elementos más novedosos, podríamos decir, de los estados. No se desarrolla, por tanto, una burocracia estatal, sino que parte del sector que ya formaba parte del Estado va a desarrollarse en ese sentido. Además, no tenemos todavía una estructura estatal tan definida como para que surja una democracia menos, una burocracia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esta... ay, me asusté, se me abrió la puerta con el viento. Esto es una ridícula esto completa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de el desarrollo de esta mini burocracia o de esta nobleza cortesana? Hablamos de los altos mandos del ejército, ¿sí? De algunos, después vamos a ver muy por arriba, pero vamos a ver cómo los estados empiezan a tener lo que son ministerios, podríamos decir, especializados en alguna cuestión, pero que fundamentalmente van a ser dos, que son los dos asuntos principales de cada uno de estos estados. La guerra o la diplomacia, en términos más genéricos, y por otro lado, las finanzas, ¿sí? O hacienda, dependiendo de los estados, pero bueno, eso van a ser un poco las dos áreas donde se van a desarrollar. Y donde hay una burocracia un poco más desarrollada en el ámbito de las finanzas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una de los elementos sí que empiezan, que tampoco es exclusivamente nuevo, sino que alcanza una etapa de desarrollo un poco superior, es la fiscalidad, es decir, el cobro de impuestos. Y para eso sí se necesita algún tipo de estructura, pero todavía no estamos ante un Estado tremendamente centralizado. Eso se va a desarrollar un poco después. Pero sí tenemos agentes de la corona en cada una de las regiones que conforman cada uno de estos nuevos estados y que van a tributar siempre hacia la cabeza, que es el monarca. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Son agentes de la corona, no son agentes del Estado. No son agentes del Estado español, del Estado francés, del Estado portugués, del Estado inglés. Son agentes de la corona, porque acá van ineludiblemente de la mano. ¿Sí? Una de las características de los estados es la separación. Hombre, mujer, sujeto, Estado. En este caso están indisolublemente unidos. El monarca representa incluso físicamente al Estado. ¿Qué estados podemos nombrar en este caso?
Perdón. Y otro de los elementos que va a ser también importante y que va a ir en desarrollo, y que también forma parte a su vez de esto que llamamos burocracia, es el desarrollo de un tipo de diplomacia distinta, ¿sí? Que va a ir surgiendo también como una respuesta, como una necesidad ante el desarrollo de estos espacios territoriales un poco más definidos. Es la existencia de, entre muchas comillas, embajadas, ¿sí? Semipermanentes, es decir, delegaciones de un Estado en otro que son los que encargados de manejar la paz, las guerras, qué sé yo. Pero igualmente no son cuerpos diplomáticos, sino que son sujetos representantes de una corona en frente a otra corona, no coronavirus, frente a otra corona que van a manejar medianamente en términos más personales que como representantes de un Estado las relaciones entre ambos. Siempre se habla en nombre del rey, no se habla nunca en nombre del Estado, porque no existe como tal, como una entidad separada. Eso es lo importante y lo que tenemos que tener en cuenta para relativizar el concepto de Estado moderno, ¿sí? Son más bien monarquías modernas, porque en todo caso el papel, el rol jefe de Estado, que es el monarca, con Estado, ¿sí? Como una entidad abstracta, esa separación no existe en este momento, sino que son uno, indisolublemente uno. ¿Sí? La ofensa al rey es la ofensa al Estado, porque se entiende que es lo mismo. El monarca es el representante de ese Estado, ¿sí? Pero no lo representa como una entidad abstracta, sino que en él se concentra tanto este Estado abstracto como la autoridad estatal y la autoridad real. Son una. Bien. En este concierto de nuevos actores vamos a tener algunos más importantes que otros. Pero son 3 o 4, eso depende de cómo lo veamos, los que van a definir un poco la marcha de la política en el siglo XVI europeo. Vamos a tener Inglaterra, Francia, España y el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Por qué digo 2 o 3? Porque, 3 o 4, porque durante mucho tiempo el Sacro Imperio y la corona española van a estar unidas. Y ya les voy a explicar por qué. En Inglaterra tenemos la Casa Tudor, que va a estar representada como uno de los más importantes, el más importante durante el primer cuarto de la primera mitad del siglo XIX, Enrique VIII. En Francia tenemos la dinastía Valois, B corta A-L-O-I-S, Valois, que va a estar encarnada por Francisco I. Y el caso español es el que vamos a acá hacer alguna aclaración, porque en España, por ejemplo, perdón, esta es una licencia de dar clases desde casa. Y aparte ustedes ya son todos grandes, no les estoy dando mal ejemplo. En el caso español vamos a tener, por ejemplo, a Carlos de la casa Habsburgo, ¿sí? Se escribe H, A, B larga, S, B larga, U, R, G o Habsburgo. Los Habsburgo son una casa alemana. Carlos va a tener el trono español como herencia por su padre, pero a su vez, y esta es una de las particularidades del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿cuál era el método de elección del rey? No era hereditario, o por lo menos no era directamente hereditario. Recuerden que la corona del Sacro Imperio Romano Germánico era electiva, ¿sí? Se elegía al monarca. En este caso, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico era Maximiliano I de Habsburgo, es decir, el abuelo de Carlos, que era el rey de España. Cuando muere Maximiliano, se presenta Carlos, se presenta Francisco de Francia y se presenta Enrique, y la dieta imperial elige a
Carlos. Es decir, que Carlos va a ser al mismo tiempo Carlos I de España, que va a tener el dominio de la península española, los Países Bajos y todo el Imperio Americano, y luego se va a convertir en Carlos V del Sacro Imperio Romano, incorporando bajo su dominio el territorio imperial. La primera mitad del siglo XVI, en términos de política y de política internacional, va a estar dominada por las relaciones generalmente conflictivas y vacilantes entre sí de estos tres monarcas. El conflicto principal va a tender a ser siempre el control de lo que se llama como el milanesado o Milán, la región de Milán. ¿Cuál es la región de Milán? La región que está al norte de la actual Italia. ¿Y por qué era importante esa región? Porque allí Milán funcionaba como nexo de comunicación de todas las rutas comerciales internas de Europa. Vamos a conocer, y a partir de algunos autores en particular, y si ustedes leen, que este periodo se lo conoce como las guerras de religión. ¿Por qué? Porque en muchos casos fue realmente sí, el conflicto entre credos, pero la mayoría de las veces fue la excusa del conflicto entre los credos. ¿Sí? Tenemos la Reforma Protestante, que lo vamos a desarrollar un poquitito más adelante. Vamos a ver cuál es la particularidad acá. Enrique VIII, en virtud de la imposibilidad de divorciarse de su mujer porque no le daba hijos y casarse con una nueva, termina rompiendo con la Iglesia Católica y funda una nueva iglesia, la Iglesia Anglicana Inglesa, que va a estar inspirada en el luteranismo. No va a ser exactamente luterana, pero va a estar inspirada en esos valores, sobre todo en el sacerdocio universal, en la posibilidad del divorcio, el casamiento, en segundas nupcias, terceras, cuartas, quintas y sextas, en el caso de Enrique. Y esto va a chocar en muchos casos con Francia y España, que son profundamente católicas. Esta mitad del siglo, esta primera mitad del siglo XVI, va a estar dominada por los conflictos entre estas tres potencias, entre estas tres monarquías. Y otra vez no me salió, entre estas tres monarquías. Con un dominio casi absoluto, al menos hasta la década del 50, de Carlos, que además por momentos va a enfrentar tres frentes de batalla a la vez, con Francia, con Inglaterra e incluso uno interno que va a ser el que se desarrolla con la Reforma Protestante y que ya lo vamos a ver un poquitito más en detalle ahora inmediatamente. Francia, por su parte, también durante gran parte de la primera mitad del siglo va a estar dominado por los conflictos exteriores, pero en un momento va a tener que replegarse porque gran parte de esa reforma protestante que había surgido en Alemania, o en el Sacro Imperio Romano Germánico para ser más específico, va a tener un representante fuerte en Francia, que es Calvino. Y va a obligar a la monarquía francesa a trasladar la guerra a una especie de guerra civil. España, por su parte, va a estar obligada a ese conflicto. E Inglaterra, durante esta primera mitad del siglo va a ir oscilando en conflictos con uno y con otro estado. En la segunda mitad del siglo XVI, Francia más bien desaparece de escena de la escena internacional porque enfrenta fuertes problemas internos. El conflicto entre dos familias importantes que son asesinatos y de vuelta que no vamos a desarrollar acá porque es en vano. Y el escenario va a estar dominado por nuevamente España y Francia. En España, en la década del 50, en ambos casos, en los tres casos, pero en estos dos en particular, va a significar la muerte de estos reyes que habían dominado la escena política y el reemplazo por otros que los van a dominar exactamente igual. En el caso de Inglaterra, Isabel I, ¿sí? La reina virgen, que tiene buena literatura e incluso muchas películas. Y en el caso español, Felipe II, el hijo de Carlos.
Felipe profundamente católico, Isabel por supuesto anglicana. Había habido un interregno en Inglaterra de una monarquía católica que era María Estuardo. Pero bueno, en eso no nos vamos a detener. La segunda mitad del siglo XVI va a estar dominada por estos dos actores, de estos dos estados. Felipe II, que va a intentar por todos los medios atacar y dominar a Inglaterra, no lo va a lograr. Isabel, inicialmente en un contexto de debilidad, porque era detestada por la mitad de la corte inglesa, y en muchos casos la propia corte va a colaborar con los españoles para derrotarla, bueno, en lo que después terminó siendo la frustrada invasión de Felipe II, que conocemos como la Armada Invencible, esa armada que había armado Felipe, tremenda, en un desarrollo naval tremendo, que se destinaba a invadir Inglaterra, pero que se vio envuelta en una catástrofe climática al tratar de llegar a Inglaterra, y la armada quedó prácticamente destruida. Eso llevó también al colapso económico del reinado de Felipe II. Más allá del colapso político, ¿no? El colapso económico. Esto va a posicionar a Inglaterra como un fuerte actor a nivel político, sí, pero económico fundamentalmente. Es el inicio, digamos, del fuerte despegue económico inglés. Ahora bien, como decíamos, y acá vamos al tercer y último tema, una de las fuertes rupturas que se produce, de las grandes modificaciones que se producen en esta etapa moderna, es la Reforma Protestante. ¿Por qué es importante? Bueno, es la primera vez que el cristianismo, no el catolicismo, el cristianismo sufre una ruptura definitiva. ¿Por qué lo digo esto? Porque no es la primera vez que surgen movimientos reformadores dentro del seno del cristianismo. Lo habían hecho ya definitivamente los movimientos de pobreza voluntaria, aquellos que la Iglesia denominó herejías a partir del siglo XI-XII y que ameritaron el desarrollo de la Inquisición, ya habían cuestionado este orden. Ahora, no habían logrado el desarrollo que logró la Reforma, también por cuestiones de época, no necesariamente porque haya sido un desarrollo mejor o un desarrollo intelectualmente más poderoso, sino porque fundamentalmente algunas cuestiones del contexto político y económico determinaron que en este caso la Reforma tuviera un desarrollo un poco más extenso y un poco más acabado. La Reforma Protestante es un movimiento religioso, sí, pero también va a devenir en un movimiento rupturista a nivel político, a nivel social e incluso económico. Este movimiento tiene epicentro en el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? Bajo dominio de los Habsburgo, que eran profundamente católicos, por eso también genera fuertes movimientos. El epicentro, es decir, el punto de debate más importante va a ser en la cuestión religiosa. Tiene que ver con la necesidad de una reforma de los valores cristianos, la vuelta nuevamente a algunos valores tradicionales que eran lo que ya habían planteado estos movimientos heréticos a partir del siglo XI, y va a estar abonado, cosa que no tenían los otros movimientos, por el individualismo y el pensamiento individualista del humanismo. ¿Sí? La necesidad del hombre como individuo de estar más cerca de Dios. Y esto está abonado por el desarrollo, podríamos decir, filosófico que implica el humanismo en este momento, que no lo habían tenido los movimientos
anteriores. Se pretende es una especie de búsqueda de renovación espiritual para una religión un poco más libre, un poco más madura también en estos aspectos. Eh, este es el disparador. Perdón, estoy ordenando las ideas en la cabeza. Este es el disparador. Pero tenemos cuatro realidades que colaboran en este desarrollo del luteranismo, de la reforma protestante. La vuelta a algunos de los primeros pensadores, particularmente a San Agustín, a San Pablo, que a partir del cual se toma el principio de predestinación, ¿sí? Que tiene que ver con que no existe el libre albedrío, sino que Dios es dueño maestro de las vidas de cada uno de los individuos, y por lo tanto es innecesario el contacto directo con Dios sin mediadores. Y el desarrollo del pensamiento de, por ejemplo, Guillermo de Ockham. Ockham, O-C-K-H-A-M. Guillermo de Ockham, un humanista inglés, que fue el primero en plantear en términos religiosos el principio de la individualidad humanista. También en un segundo aspecto, la situación de la Iglesia, en términos más generales. La Iglesia tarda en comprender y en responder a este proceso, porque además en este momento, en el proceso de conformación de los estados nacionales, o de los estados de las monarquías estatales, la Iglesia está preocupada también por eso. El Papa, como monarca, está preocupado por darle esos elementos de Estado para poder dialogar en una paridad con los otros monarcas al propio Estado, a la propia Iglesia. La propia Iglesia está más peleando, más preocupada en la pelea por constituirse en un Estado con todos estos elementos que en las cuestiones espirituales. También el proceso de lujos que había ido acumulando sobre todo la cúpula de la iglesia, en contraposición con las iglesias rurales que normalmente estaban fuera de... no tenían muchos recursos, esto de que compartían más la vida con el pueblo llano que con las grandes estructuras eclesiásticas. También, y en un proceso que se había acentuado a partir de la Alta Edad Media, los monasterios, que vivían una vida cada vez más relajada y más preocupada por la obtención de recursos que por la salvación espiritual, que era su misión principal. También los obispos y los cardenales, que tendían a pasar cada vez más tiempo en las cortes reales que atendiendo sus asuntos en los obispados, es decir, en la iglesia territorial, y un elemento fundamental, el cobro de indulgencias, ¿sí? Que había iniciado con a mediados del siglo X para el cobro de indulgencias para la construcción de la iglesia de San Pedro, y que ahora se había convertido en una política común de los papas, de los obispos, de los cardenales. La indulgencia, que sigue siendo, nada más que ahora no se vende, o por lo menos no en valor de mercado, la compra de la salvación, ¿sí? Que además era muy extraña, como que era una salvación por un tiempo, o una permuta de algunos pecados por un poquito de salvación, una cosa así rara. Pero bueno, eso se cobraba, se mercantilizaba la posibilidad de acceso al cielo, o en todo caso la llegada al infierno. Un tercer factor, un tercer elemento es la situación del Sacro Imperio Romano Germánico. Si bien era un territorio cada vez más grande, cada vez un poco más organizado y floreciente económicamente, también tenía fuertes tensiones a su interior. Una de las características que siempre había tenido el Imperio Romano el Sacro Imperio Romano Germánico, era que
esta condición de electibilidad de los monarcas, de los emperadores, hacía también que fuera fuertemente inestable. Es decir, el emperador tenía que negociar permanentemente con los príncipes, con los duques, con los marqueses, que eran los que votaban, que eran los que lo sostenían o no. Tenía que negociar permanentemente para poder sostenerse en el, en el poder. Es decir, estos príncipes podían reaccionar si se aumentaban impuestos, si se modificaban esas alícuotas. Existía una región en particular, que era sobre todo en el norte del Sacro Imperio Romano Germánico, vinculada al Báltico, que se llama la Liga de Suabia, con B larga, que era una reunión de los príncipes más poderosos del imperio. ¿Qué característica era? Bueno, en virtud de esa capacidad de intervención, de ese poder que tenían, intervenían si el emperador no lo hacía. Y en todo caso podían hasta entrar en conflicto, ingresar en conflicto con el propio emperador. Y después tenemos la cuestión social dentro del imperio, que también es importante. Están los caballeros, ¿sí? O la baja nobleza, que es lo que ustedes vieron en el texto anteriormente, que son estos caballeros que no tienen ese pasado, no tienen esa presencia, esa posibilidad económica, son más bien señores feudales segundones, sin mucho prestigio, y que también tienden a chocar bastante con la alta nobleza, y por supuesto el campesinado, que ya venía largamente oprimido y que ahora cada vez era más oprimido, porque muchos de los juristas modernos influenciaban a los príncipes para actualizar el cobro de impuestos. Y esto había perjudicado al campesinado, que no solo la carga tributaria era más fuerte, sino que se calculaba con métodos más modernos. Y se pretendía volver a la etapa un poco más del derecho consuetudinario. Y en cuanto al lugar, la situación del papado. El papado se encontraba fuertemente cuestionado, había sido controlado, digamos, en Francia, que había logrado formar una especie de iglesia nacional. Había quedado sometido en España y bajo la órbita más de la Inquisición que de la autoridad papal. Y en el Sacro Imperio Romano Germánico convivían estas dos cuestiones: una monarquía católica y una gran parte del territorio bajo esa influencia, pero también el desarrollo de el pensamiento humanista, que estaba fuertemente desarrollado en este territorio, y que muchos príncipes que los vamos a conocer como príncipes laicos, van a apoyar. Ahora bien, vamos un poquito al desarrollo histórico como para tener algunos datos. El promotor de este movimiento va a ser Martín Lutero, como todos sabemos. Había nacido en 1483 en una familia de comerciantes de la región de Turingia, en Italia. Había estudiado filosofía y teología y se había convertido en monje agustino. Influenciado por este pensamiento humanista en contra de la realidad que veía dentro de su propia orden, en las jerarquías eclesiásticas, y cómo contrastaba esa forma de vida y esa forma de acumulación de riqueza con el estilo de vida de los sectores más populares, y sobre todo influenciado por el humanismo y por el desarrollo de este pensamiento vinculado a los príncipes laicos. En 1517 va a colocar lo que se conoce como las 95 tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg, en el ducado del lectorado de Eisleben. Después búsquenlo esto, en todo caso, si quieren conocer bien cómo se escribe. Va a plantear estas 95 tesis como ideas para poder empezar a debatir alguna posibilidad de modificación de algunos términos. ¿Qué es lo que va a discutir centralmente en este concepto? Volviendo a Pablo y Agustín, como decíamos antes,
plantea que el hombre por naturaleza es pecador y que por lo tanto para redimirse necesita pura y exclusivamente la gracia divina, y que esa gracia divina se alcanza solamente con la justificación por la fe y la gracia. ¿Qué es la justificación por la fe y la gracia? Algo que cada uno individualmente puede realizar. ¿Cuál es el cuestionamiento fuerte acá? El cuestionamiento al rol del sacerdote como intermediario entre la divinidad y el ser humano. Lo que plantea Lutero es que cualquier hombre puede, y no solo puede, sino que debe comunicarse libremente y justificar su fe con la gracia divina en un contacto directo entre él y Dios. También va a cuestionar fuertemente el cobro de las indulgencias, diciendo que solamente Dios puede perdonar las culpas y que lo hace sin cobrar, digamos, lo hace gratuitamente. También pensaba que la absolución era importante, la absolución de los pecados era importante, pero que tampoco era definitoria y que llegado el caso tampoco era el sacerdote, el indicado, digamos, la garantía para el perdón de sus pecados, que también se podía lograr mediante la expiación individual. Y en este sentido termina planteando el sacerdocio universal de todos los bautizados, sosteniendo de los 7, 3 sacramentos fundamentales: el bautismo, la Eucaristía y la penitencia, pero en un contacto directo entre Dios y el propio individuo, no con la mediación de ninguna persona y mucho menos abonar una tarifa a alguien para que haga esas cosas. Estas 95 tesis van a levantar fuerte polémica justo en el momento en el que, en 1519, muere Maximiliano I, ¿sí? El emperador. La elección de Carlos V en 1519 va a marcar un poco el ritmo del desarrollo. En 1520 León X, el Papa, emite una bula papal que invita, digamos, a Lutero a retractarse en el término de 60 días y, cumplido ese plazo, si no se retractaba, debía abandonar el imperio. Lutero, ¿qué hace? Quema la bula. Al año siguiente, en 1521, se conforma la primera dieta de Worms. En esta dieta, recuerden que dieta es la reunión de algunos nobles, príncipes y demás. En esta dieta Lutero es convocado para retractarse. Y acá Lutero le va a plantear al emperador su rechazo a la posibilidad de retractarse, y esto va a consumar definitivamente la ruptura entre Lutero y la iglesia y el emperador. El emperador, que por otra parte había empezado a mirar a Lutero con un poco más de cuidado, porque lo que había empezado como una disidencia religiosa, de las que ya se habían visto por otra parte muchas veces, empezaba a convertirse en un problema político y sobre todo un problema social de gran envergadura. Poco después, Carlos va a prohibir a Lutero por un edicto imperial. Ante esto, varios príncipes, particularmente el de Sajonia y los de la Liga de Suabia, con el apoyo de algunos humanistas de este sector de la burguesía, van a proteger a Lutero. Y también la pequeña nobleza, que empieza a ver que acá hay una posibilidad de ascenso, de crecimiento para ellos. Estas convulsiones políticas que se van a ir generando van a abrir el camino a dos guerras civiles. El primero de ellos, en 1523, de 1523 a 1524, la primera guerra, que va a ser la de los caballeros. La baja nobleza, marginada por los príncipes de linaje, es decir, por la alta nobleza, y con pocos medios económicos, ven en Lutero la posibilidad de ganar terreno sobre los príncipes de toga, ¿sí? Sobre los miembros de la alta nobleza, y se levantan en armas contra estos príncipes. Lutero no va a intervenir abiertamente,
Pero finalmente, por cuestión de mejor armamento, de mejor preparación económica, los príncipes van a terminar derrotando a los caballeros. El segundo levantamiento, que se da en 1524, aferrado a las ideas de Lutero, de la defensa de la lucha contra estos abusos de la Iglesia, la importancia del sacerdocio universal, de la justificación por la fe, los campesinos se van a alzar en armas. Es una situación explosiva, aunque está organizada porque los campesinos previamente al levantamiento habían realizado sus reclamos por medio de cuadernos de quejas, y estos cuadernos son los que van a guiar un poco el espíritu. Esperan contar con el apoyo de Lutero, pero Lutero no los apoya. Finalmente, Lutero va a llamar a los príncipes a decir que, bueno, que en realidad en ningún lugar de la Biblia se habla de rebeliones y mucho menos rebeliones sociales, porque lo que advierte Lutero es que esto, que había empezado como un movimiento religioso, comenzaba a subvertir el orden social. Y en ningún momento era el objetivo de Lutero. Lutero no quería emancipar a los campesinos. Lutero lo que quería era rebelarse contra los abusos de los sacerdotes. Entonces llama a los príncipes a aplastar el movimiento. Y por supuesto los príncipes ni lerdos ni perezosos aplastan de una manera totalmente sangrienta a este levantamiento, como una especie también de movimiento ejemplificador contra cualquier otra pretensión en ese sentido. Entonces este es el hecho que hace que Lutero, el movimiento luterano, el movimiento reformista, quede más ligado hacia la élite política que al pueblo en general. ¿Sí? Esto después lo van a desarrollar un poco ustedes con más detalle. Los príncipes, incluso en este desarrollo, llegan a la guerra con el emperador. ¿Sí? Se desata una guerra civil entre los príncipes laicos y el emperador, apoyado por algunos príncipes católicos. Va a llegar en 1555 a la paz de Augsburgo, distinto de Habsburgo, Augsburgo, que termina dividiendo el imperio en dos. ¿Sí? Queda el norte protestante y el sur católico. Y esto va a marcar un poco la historia de cómo se va a desarrollar en adelante. Este proceso reformista va a tener también otras ramificaciones que ustedes van a ver con los textos y ustedes van a desarrollar mejor en un informe. En Francia, con Calvino, como ya dijimos, y sobre todo en Suiza, con un experimento que es el de Zwinglio y la formación de una república protestante. Bueno, esto fue todo por el momento. Espero haber sido bastante claro. Cualquier cosa, cualquier duda, saben que me consulta, tomen nota. Es como si esto fuera un teórico que yo estuviera ahí, pero nada más que nos media una cámara. Así que vayan tomando notas, háganse cuadros, resúmenes, vincúlenlo con los textos. Así podemos seguir trabajando medianamente en normalidad. ¿Sí? Si tienen alguna duda puntual, lo escriben en el grupo, en el de WhatsApp o en el de Facebook, y ahí lo solucionamos. Dentro de una semana, más o menos 10 días, voy a estar subiendo otro teórico. Así no los atiborro a tareas y a clases virtuales. Espero que estén bien, cuídense mucho y bueno, ojalá pronto nos podamos ver. De momento, dentro de una semana o 10 días, volvemos a encontrarnos por este medio y ya les digo, en breve les voy a estar subiendo la actividad y textos para desarrollar con esa actividad. Nos vemos, gracias.